Hola, en este espacio entre tú y yo, hoy hablaremos del miedo. ¿Por qué he tomado ese tema? Porque últimamente estoy escuchando que todas las personas estamos teniendo miedo y tenemos temor a tener quizás una enfermedad, que no es algo normal. El miedo es una emoción normal ante la situación de pandemia que estamos pasando en estos momentos a nivel mundial. El miedo nos hace poner angustiados porque atenta o tener contra un riesgo entre nuestra salud o entre nuestra persona. El riesgo puede ser imaginario o puede ser real. El riesgo imaginario puede ser tener miedo, por ejemplo, a la oscuridad, y que en la oscuridad se va a presentar a alguien, quizás en los niños un monstruo, una bruja o alguien que nos va a hacer daño. Eso es lo que pensamos y creemos. Pero también tenemos miedos reales. El miedo real es temer a nuestra salud. En este momento el COVID-19 está atacando a nivel mundial, está atacando en todas las etapas de vida, a todas las personas de diferentes medios económicos, en la ciudad, en las regiones, en los pueblos, en los distritos, en los caseríos. No hay lugar donde no haya entrado este virus. Por lo tanto, tener miedo no es una situación diferente, es una situación mundial hasta ante un riesgo a la salud. Y más aún si vemos que todos los días quizás nos enteramos, ya sea por medio de teléfono, WhatsApp o por las mismas noticias, que personas conocidas han fallecido, que vecinos han fallecido, familiares cercanos o lejanos han fallecido, compañeros de trabajo que conocemos o son muy cercanos a nosotros fallecen, y esto nos da un miedo a la muerte. ¿En qué momento me infecto y en qué momento quizás yo también pueda estar en riesgo de muerte? El miedo produce de alguna manera angustia y es una emoción. El miedo se da en todas las etapas de vida y hay que tomarlo por el lado positivo. Tenemos miedo cuando vamos a ser expuestos a una nueva situación. Tenemos miedo desde pequeñitos cuando vamos a dar los primeros pasos. Pero como tenemos el acompañamiento de nuestros seres queridos y nuestros padres, nos sentimos seguros que si vamos a caer o vamos a resbalar en estos primeros pasos o vamos a tambalear, vamos a tener una mano amiga, una mano confiable que nos va a guiar en ese paso. Tenemos miedo el primer día de clases, tenemos miedo el quedarnos solos en casa, tenemos miedo cuando nos vamos a presentar a un examen, tenemos miedo cuando vamos a presentarnos a un examen de grado, cuando vamos a ser entrevistados para obtener un trabajo, cuando vamos a hacer una exposición, tenemos miedo, pero tenemos que saber manejarlo, tenemos que aprender a convivir con el miedo. Tenemos que hacerlo parte de nuestra vida, el miedo, y utilizarlo de la mejor manera, positivamente. La manera positiva de trabajar el miedo es teniendo en cuenta cómo reacciona mi cuerpo ante un miedo. Si yo tengo miedo, por ejemplo, en este momento al COVID-19, a ser infectado por el COVID-19, ¿qué pasa cuando yo escucho que una persona cercana a mí tiene el COVID? ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Cómo reacciona mi cuerpo? Quizás me pongo nervioso, me pongo quizás de un momento intolerante, quizás me pongo un poco agresivo, a veces quizás me sudan las manos, quizás me voy encerrando cada vez en mi espacio mucho más pequeño, ya no quiero salir a la puerta de mi casa, solamente permanezco adentro y poco a poco quizás me voy encerrando en un espacio más reducido por miedo, porque mi cuerpo está reaccionando ante esta situación. También tengo que ver qué pensamientos pasan por mi cabeza ante este miedo. ¿Qué pensamientos pasan? Pasa que me voy a infectar, pasa que no voy a poder vencer a la enfermedad, pasa que tengo que ser
llevado a un hospital, pasa que tengo que ser quizás conectado a un respirador automático, pasa que quizás no pueda responder ante esta situación y fallezca. ¿Qué pasa por mi cabeza? ¿Qué está pasando? Y también por otro lado, también tengo que ver cuál es el lenguaje que pasa por mi cabeza ante este miedo. ¿Qué lenguaje tengo? ¿Qué palabras utilizo ante este miedo? Y también tengo que relacionar este miedo con otros miedos que he pasado durante mi vida. Miedos que he vivido, que han sido de alguna manera algunos leves, algunos moderados y algunos fuertes. Por ejemplo, aquellas personas que hemos perdido algún ser querido, también he tenido miedo a perder a un ser querido. ¿Y cómo he reaccionado ante este miedo? ¿Qué fortalezas encontré en mí para levantarme de este miedo que tenía, para poder vencer este miedo? ¿Qué pueden pasar por mi cabeza? ¿Qué simbolismos, qué lenguaje podría pasar por mi cabeza? En el ejemplo, en el caso que me sienta mal y que me enferme, ¿qué podría pasar por mi cabeza? Que sea algo razonable, que ya no sea la emoción, sino que sea la razón la que de alguna manera evalúe este miedo. ¿Qué podría pasar por mi cabeza? Que tengo que contactar inmediatamente con un establecimiento de salud o con un médico particular para que me evalúe, ya sea presencialmente con todos los equipos de bioseguridad o ya sea de forma virtual a través del teléfono para yo decirle mis síntomas e inmediatamente comenzar a tomar los medicamentos que de alguna manera me van a ayudar a vencer al virus. ¿Qué síntomas voy a tener? Tengo que ser sincera con todos los síntomas que tengo y de esta manera poder expresarlo o decirle al médico los síntomas que estoy teniendo para que los medicamentos sean los más adecuados. En el caso de que se me complique la situación, tengo que hacer una organización y tarea para mis familiares. ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos en el caso de que necesite ser hospitalizada? ¿Dónde voy a ir? ¿A dónde van a llamar? ¿A dónde van a acudir? Si va a haber falta de algo, como en esos tiempos está habiendo falta de oxígeno, ¿dónde pueden conseguir? Tengo que prepararme, prevenirme. Quizás no llegue ni siquiera al hospital, porque quizás sean síntomas pasajeros y lo combata en la casa, a la enfermedad. Pero tengo que tener previsión de lo que pueda suceder. En el caso que yo me contagié por COVID, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hablar con mis familiares, organizarme de que yo tengo que aislarme en la casa misma, aislarme en un cuarto, teniendo todas las medidas de bioseguridad, haciendo la limpieza necesaria con lo que es la lejía de los ambientes que tengo, de las cosas que toco, quizás las mesas, las repisas. Tengo que decir a mis familiares que separen mis utensilios, mis cubiertos, los vasos, las jarras, todo en lo que me van a brindar mi alimentación, y que la persona que se encargue de mí en pasarme los alimentos, hacer la limpieza de mi cuarto o ayudarme en algunas cosas que se acerquen más a mí, tiene que ser la persona menos vulnerable y la que tenga más resistencias, más una salud positiva, una salud física integral buena, para que de alguna manera también me fortalezca y también se proteja adecuadamente. En este momento, no solamente quizás con la mascarilla, sino con el protector facial es lo más recomendado, ¿no? Entonces, tengo que organizarme. ¿Por qué surge el miedo? El miedo surge porque hay muchas inseguridades, porque tengo inseguridades. En el caso de los profesionales de la primera línea que están trabajando en salud, en el caso de los policías, los militares, en el caso de lo que son los personal de limpieza, el personal de seguridad, el personal de vigilancia que existen quizás en los condominios, los bomberos son personal de primera línea. No se sientan mal por sentir miedo. Es un sentimiento normal en un ser humano ante la situación que ellos están enfrentando día a día. Pero, ¿qué les haría reducir ese miedo? Para combatir ese miedo es
contar con las medidas de bioseguridad adecuadas, con toda la protección de equipos de bioseguridad, para que ellos se sientan seguros y que están protegidos ante el virus. Esto hará reducir la angustia, hará reducir el miedo, hará reducir quizás el temor a poder infectarse con la enfermedad. Entonces, el personal de salud, profesionales, colegas psicólogos, profesionales que ven también el tema de la salud mental, no son inmunes al miedo, no tengan vergüenza de sentir miedo. El miedo es una situación normal ante lo que estamos pasando en este momento. Se va a presentar normal. Tenemos miedo a volver a nuestras casas e infectar a nuestros seres queridos. Tenemos miedo a ir a visitar a los pacientes porque quizás nos salgamos infectando. Sí, esos miedos quizás tienen un sustento real, pero no se van a infectar si van protegidos, no se van a infectar si toman el distanciamiento social de 2 metros, no se van a infectar si se lavan constantemente las manos, no se van a infectar si tienen el uso de las mascarillas y el protector facial, no se van a infectar si usan adecuadamente todo el equipo, lo que es los mandilones. Y más que todo, el aislamiento, la distancia social es muy importante. Entonces, vamos reduciendo ese miedo y teniendo cuidado, porque cuando los síntomas se hacen más frecuentes y cada vez se incrementan más, hay personas que por el miedo reducen sus espacios hasta querer encerrarse y no querer salir para nada en la calle, a pesar que tienen un estado de salud física normal, que puede ser el adecuado. Ahí tenemos que acudir a un centro de salud especializado para ser atendido y para pedir un soporte o un apoyo emocional, porque ya no es un miedo normal, está pasando a ser un miedo que nos está cohibiendo, nos está reduciendo de hacer nuestras actividades de la vida diaria, ¿no? Entonces, también es importante prevenir a tiempo cuando este miedo va tomando otro sentido en nuestra vida, nos va invadiendo y no podemos luchar contra eso. Y esto es negativo para el COVID, porque lo peor que podemos tener es el miedo. Porque el miedo hace también que nosotros bajemos nuestras defensas, ¿no? Tengamos tristeza, después se une la tristeza, la depresión, se fortalece la angustia y eso no es bueno. También podemos ayudarnos con comer alimentos que ayuden para prevenir el miedo. La seguridad también nos da comer alimentos que ayuden a mejorar nuestro sistema inmunológico, como es la piña, como es el quión, el ajo, lo que es la palta, lo que es la naranja, el limón, son cosas cítricas. Las verduras, las ensaladas de colores, el brócoli, las lentejas también, las proteínas, ¿no? Todo lo que fortalezca nuestro sistema inmunológico, pero no en grandes cantidades, sino lo racional que debe tomar todo ser humano, ¿no? Entonces son maneras de alguna forma que la seguridad y el conservar un estado de salud integral adecuado nos van a proteger del COVID, por lo tanto nuestro miedo debe reducirse, porque nosotros estamos previniendo las cosas para no caer en angustia permanente y que ésta no se vuelva un trastorno o quizás un problema después con el tiempo como una secuela en el tema de la salud mental. Gracias.